Bienvenidos amigos, este es el programa Oralidad en los Procesos Civiles del Poder Judicial. Es un programa a cargo de la Comisión Nacional, así como del equipo técnico institucional de la oralidad en los procesos civiles del Poder Judicial. Como todas las semanas, en esta oportunidad vamos a abordar algunos temas vinculados a nuestro proyecto, la oralidad en los procesos civiles, pero además algunas figuras en materia procesal que están alrededor de este método de abordar los procesos civiles, pero fundamentalmente porque forman parte de un proyecto de reforma del Código Procesal Civil que, si bien ya se encuentra acabado, debería estar ya en el nuevo Congreso de la República para su promulgación. Entiendo que esto tiene aún algunos trámites pendientes en el Ejecutivo, que están ajustándolo entre los aspectos técnicos propiamente de un proyecto de ley, pero que suponemos que en este año debería ya dar luz a estas modificaciones. Cerca de 300 artículos de la norma procesal están siendo modificadas. Nuestro invitado, el abogado Cristian Delgado Suárez, él es magíster en materia procesal civil y en materia constitucional. Así que, aparte, por supuesto, de haber integrado la comisión que ha propuesto la reforma de la norma procesal civil en nuestro país. Así que tendremos una interesante conversación, muy rica en información, conceptos, doctrina y aspectos prácticos vinculados al proceso civil. Vamos a un pequeño corte y retornamos en unos minutos. Muy bien, doctor Cristian, primero gracias por la aceptación a esta entrevista, y la primera pregunta que tendríamos que hacerle es ¿cómo observa usted desde su actividad profesional, docente universitario o abogado o consultor en materias jurídicas, civiles o procesales civiles, este proyecto que vienen trabajando los jueces a nivel nacional de impulsar el método de la oralidad en estos procesos, aun cuando no existe aún la modificación legislativa correspondiente? Doctor Lama, para mí es un placer estar acá con usted para compartir estas apreciaciones, estos comentarios respecto a la implementación de la oralidad en el proceso civil. Desde ya agradezco la invitación y también saludo la iniciativa que están teniendo a nivel de Corte Suprema, de Consejo Ejecutivo, para poder realizar mejoramientos y también perfeccionar las normas que actualmente tenemos vigentes, de la mano también del proyecto de reforma del Código Procesal Civil, como usted bien lo comenta, ¿no? Paso a responder su pregunta básicamente transmitiendo casi un clamor de los propios abogados litigantes que al final prestan servicios a sus clientes. Y es el punto neurálgico de toda la justicia civil a nivel peruana, que es el tema de la dilación en el proceso civil, de la excesiva carga procesal y el formalismo. Yo entiendo de que iniciativas como las que al día de hoy están implementando a nivel de Corte Suprema, bien sea teniendo como fuente primaria el Código del 93 o este proyecto de reforma, hacen de que el proceso tenga que ser rápido, célere, expeditivo, y que duda cabe con la ayuda de esta técnica de la oralidad. La comunidad jurídica, la comunidad científica, tanto como los mismos abogados litigantes, encuentran esta iniciativa muy rica, muy importante, porque esto va a hacer de que el proceso no solamente sea justo, sea un debido proceso legal, sino también rápido, célere, efectivo, y que abrace también los cambios tecnológicos que se están gestando actualmente y que caben, sin duda alguna, en el desarrollo del proceso judicial. También transparente, ¿no? Porque el hecho de que el juez decida, ya no en la soledad de su despacho, sino ante las partes, como se dice comúnmente, con las puertas abiertas, también es una señal de mostrar el rostro en el momento estelar del proceso, que es la decisión, ¿no? Exactamente, y esto es una cuestión que no solo permite la transparencia, la publicidad, que de por sí ya es una garantía constitucional del proceso,
sino que también esto genera un incentivo pedagógico. Usted bien sabe de que las audiencias son públicas y más aún cuando ahora al juez se le impone estos deberes de oralidad, de publicidad, de transparencia, acaba siendo también un elemento importante para los jóvenes que quieren de repente conocer cuál es el íter, cuál es el trámite de la resolución in situ en ese momento de una causa controvertida, pues, ¿no? Sin duda alguna. El juez abandona la soledad de su despacho, de mantener el ritmo del proceso a lo que los abogados actúan. No todos, por supuesto, pero algunos, con la intención de que el proceso se dilate. Sale de su despacho y va a la audiencia junto con las partes y ahí él marca el ritmo del proceso. Es un cambio significativo. Es un cambio paradigmático porque este hermetismo en la resolución de un conflicto, en el pensar una decisión, yo creo que al día de hoy no debiera ser así, porque cuando el juez oraliza esto, torna más público y transparente, acaba sin duda alguna acercándose al ciudadano, que eso también es una cuestión que legitima muchísimo más la función jurisdiccional, ¿no? Sin duda alguna. Entrando al tema que trae esta conversación, usted formó parte de esta comisión reformadora de la norma procesal civil en nuestro país. Y se ha introducido ahí uno o varios artículos vinculados a la oralidad. Digamos, no dice oralidad, pero dice audiencia preliminar. Y al regular audiencia preliminar establece qué cosa es lo que se hace tanto por las partes como por el juez en esa audiencia. Algo similar han tomado los jueces ahora, un poco retomando la experiencia internacional, como lo que la propia norma en su proyecto, el proyecto de norma dice. ¿Qué concepto tenía la comisión reformadora al introducir esta audiencia preliminar en el proyecto? Bien, ocurre que un proceso oral o guiado por esta técnica de la oralidad no necesariamente es un proceso por audiencias. Correcto. O sea, un proceso judicial puede tener una cantidad o hasta infinidad de audiencias. Y no asegura la oralidad. Exacto, yo creo que eso escapa más bien de la oralidad. Cuando se implementó o cuando se pensó en el proyecto, en la comisión para integrar esta técnica de la audiencia preliminar, básicamente se tuvo en mente el principio de concentración y de economía procesal, ¿no? Un ahorro máximo de tiempo, esfuerzo y dinero, lo cual acaba redundando favorablemente para las partes. Entonces, trayendo justamente lo que ya está en nuestro código procesal vigente, que es esta facultad que tiene el juez de convocar audiencias. Es más, usted recordará que el CPC del 93 comenzó con 3 audiencias, sí, las cuales no siempre eran audiencias. En los procesos de conocimiento llegaron a 3, ¿no? Exacto. Y en los abreviados a 2, pero igual. El sumario tenía 1, ¿no? Que la mantiene vigente. Exacto, y sí. bien dice usted, no se ha modificado. La audiencia única sigue vigente desde el 93 y no nos ha asegurado que haya funcionado la oralidad, ¿no? Correcto. O sea, la audiencia es un escenario, la oralidad es una actuación. Exacto. Depende del juez, las partes, es una dinámica propia, que incluso yo diría hasta no necesitaría estar positivizada, ¿no? Porque ya es el método que tiene el juez y las partes para conducir y resolver el conflicto. Digo yo que no necesitaría, pero creo que en un sistema civil como el nuestro, no está de más que se diga que en la audiencia se haga A, B, C, D, E, ¿no? Ante las partes. Creo que es lo que ha regulado el proyecto. Exactamente. Esta audiencia preliminar, como usted bien indica, tiene la finalidad última, primera y última, de ajustar al máximo, no estamos diciendo de forma apresurada, sino intentar maximizar los recursos judiciales. Porque qué duda cabe de que mientras más extenso sea un proceso, más le cuesta, no solo las partes, sino al propio Estado. Entonces, en esta audiencia preliminar, como bien su nombre lo indica, que no es ni de prueba ni de juzgamiento, se intenta no solo declarar saneado el proceso, también se hace la calificación probatoria. Un tema muy importante es de que, y esto va de la mano con la oralidad o con el desarrollo de la oralidad,
se plantea una conciliación, lo que de repente los jueces hasta el día de hoy ya han dejado de lado o no hacen más, ¿no? Y no solo de la intención conciliadora del juez, de iniciativa propia, sino tal vez de homologar acuerdos procesales o negocios procesales a los cuales las partes puedan arribar. Negocios procesales. ¿Podría brevemente, por supuesto, aclararnos este asunto de los negocios procesales? Por supuesto. Para ser muy específico, el tema de los negocios procesales parte en primer lugar de la libertad que tienen las partes de poder disponer sus derechos en el litigio, siempre y cuando sean disponibles. Esto significa de que no necesariamente son derechos materiales, porque ahí estaríamos hablando de una transacción, ¿correcto? O conciliación. Exactamente. Cuando se habla de disposición de derechos vía negocios procesales, es modificar un poco las reglas procedimentales que les atribuyen derechos a las partes para simplificar más el proceso. Digamos que las partes pueden llegar a acuerdos en la tramitación del proceso. Exacto, y sobre los derechos procesales que tienen. Independientemente de los acuerdos que podrán llegar sobre el fondo del conflicto. Correcto. Eso no entra. En los negocios procesales estarían aquellos acuerdos de iniciativa de las partes, acuerdos de las partes, que permitan establecerse algunas reglas propias. Así es. De las partes. Por ejemplo, de repente las partes dicen, acordamos que convocada la audiencia, no presentamos utilidad. Correcto. O también de que se pacte entre las partes de que la actividad probatoria únicamente va a ser documental, lo cual ya conllevaría a que el juez solamente realice una valoración probatoria más intelectual, mucho más intelectual. Podría sentenciar en la audiencia preliminar. Exactamente, sin tener que convocar de repente a una audiencia de actuación de medios probatorios, lo cual, como usted sabrá, es tal vez lo que más toma en un proceso judicial, actuar los medios probatorios. La audiencia preliminar, tomando semánticamente la expresión, preliminar significa que está preparando algo, o sea, algo viene después, ¿no es cierto? Debe entenderse que en términos generales lo que viene después es el juicio. Entendido como juicio la audiencia de pruebas en materia civil. En materia laboral le llaman audiencia de juzgamiento, ¿no? Y en materia penal le llaman juicio, propiamente dicho. Sí, el juicio oral, exacto. El juicio oral, ¿no? Nosotros le llamamos en materia civil audiencia de pruebas. Debería ser juzgamiento en realidad, pero bueno, es audiencia de pruebas, así está. Lo preliminar supone un acto de preparación del juzgamiento, de la audiencia de pruebas. Pero en materia civil podría terminar en la audiencia preliminar. No tiene que ir necesariamente al juicio. Idealmente eso es lo que al menos a nivel de la Comisión de Propuesta de Reforma del Código Procesal y por lo que también pude ver de los documentos de trabajo del Consejo Ejecutivo, el protocolo para la oralidad y el reglamento, eso es lo que vendría a ser la tendencia, de que en ciertos casos, si es que el caso concreto lo permite, bien pueda finalizar en la audiencia preliminar. ¿Por qué no? Si el caso concreto, ad hoc, que está siendo analizado por el juez, es de una casi mínima complejidad, o vaya a ser que de repente las partes se ponen de acuerdo ya en ese momento, bien puede finalizar con la audiencia preliminar. Pero es importante mencionar, y en esto estoy totalmente de acuerdo con usted, de que la audiencia preliminar, como el nombre lo indica, es la preparación de la causa, por así decirlo, para el juzgamiento, que estoy de acuerdo, comienza con la actividad probatoria. El juzgamiento equivocadamente se ha entendido que es la sentencia o la decisión. Y yo creo que el juez, la labor jurisdiccional que acaba siendo decisoria, comienza desde que el juez toma contacto con los medios probatorios, la prueba se va haciendo una idea, es el corazón del proceso, para que acabe o concluya en la decisión, pues, ¿no? Claro, lo que pasa es que en la audiencia preliminar probablemente la prueba sea documental o sea un debate de puro derecho, no requiere de actuación propiamente dicha y por lo menos en materia civil es posible que pueda pronunciarse, haga su evaluación probatoria y ahí mismo el juez escuchará a las partes, cerrará el tema. Cada materia tiene su escenario propio, ¿no? Entonces, yo no entendería una condena en materia penal sin juicio. Correcto, claro. Pero sí podría haber una condena en materia civil sin juicio. Así es. Porque podría ser documentar la prueba y ahí nomás podría emitir pronunciamiento. Correcto, yo creo que entiendo que la conformación del proceso, o sea, su metodología de desarrollo o avance,
va a estar dictada por el derecho material. No olvidar de que el juez o el procesalista, sea teórico o práctico, no es que le rinda culto solo a la forma o a la estructura llamada proceso. Además es un instrumento, ¿no? Correcto. Al final le tiene que dar el buen servicio al derecho que está siendo discutido, que es un derecho sustantivo. Si el caso amerita que la resolución se dé en la audiencia de prueba por la inexistencia de actividad probatoria o de actuación probatoria, puede quedar bien definido ahí el tema litigioso, ¿no? Pero para eso sí el juez y la labor jurisdiccional en la oralidad sí tendría que considerar necesariamente elementos gravitantes de la causa o de la materia. Qué tan complejo es, cuántas partes de repente, o si es que a lo mejor hay la intención de que las partes también puedan llegar a un acuerdo, ¿no? Gestión del caso, ¿no? Así es. O sea, el juez debe advertir previamente cómo podría evolucionar el proceso atendiendo, como bien dice usted, a la complejidad del caso, pretensiones acumuladas, el tema complejo en sí mismo, etcétera. Bien, esta es la parte, digamos, vinculada al tema oralidad. Bien, estamos con el doctor Cristian Delgado. Él es abogado, magíster en temas de Derecho Procesal Civil y Constitucional, conversando sobre temas vinculados a la reforma procesal civil en nuestro país. Vamos a un pequeño corte y retornamos en unos momentos. ¿Qué otras modificaciones nos trae este proyecto de reforma vinculadas al proceso mismo? Recursos, creo que hay también algunas innovaciones. Las nulidades están casi reguladas para que no existan. Así es. O que existan excepcionalmente. Correcto. ¿Qué nos puede comentar sobre eso? Sí, yo le comento. Cuando iniciamos funciones, la Comisión de Reforma al Código Procesal Civil, tuvimos la difícil tarea de establecer como que unas líneas directrices o maestras del desarrollo de lo que sería nuestra labor. Y básicamente se concentraron en 3 líneas, 3 grandes esquemas o líneas para trabajar. En primer lugar, el tema de la celeridad procesal, mejorar las técnicas, integrar algunas o excluir algunas para que el proceso justamente sea más célere, más efectivo, eficiente. Y esto involucra una serie de técnicas como estamos comentando ahora, la oralidad, el expediente electrónico, la informalidad en el proceso, o sea, el informalismo, no tener una serie de casi elementos que pareciera una liturgia jurídica, por así decirlo. Algo que también fue muy importante y que tiene que ver con oralidad es el mejoramiento, no diría mejoramiento, a mi gusto sería la verdadera introducción de procesos colectivos. Nosotros tenemos un artículo mal posicionado en representación procesal sobre intereses difusos. Entonces, en esta propuesta, aproximadamente tenemos 15 artículos, casi un mini procedimiento para poder tutelar derechos colectivos, difusos e individuales homogéneos. Sí, porque en el actual hay un artículo nomás. Hay un artículo que es insuficiente, ¿no? Esa fue también una intención del grupo para poder mejorar, porque en un contexto nacional, ya no hablo de experiencias comparadas, en un contexto nacional en donde es tan rica la conflictividad social de grupos menos favorecidos. Yo creo que estos conflictos mineros, de tala de árboles arbitrariamente hechas, generan, digamos, por lo menos la posibilidad de un pronunciamiento en materia procesal luego de un procedimiento claramente establecido, ¿no? Claro, hay afectación a nivel masivo y eso significa de que también el código o el proceso tendencialmente debiera estar preparado para atender estos reclamos ya no bilaterales entre A y B, sino entre grupos que pudiesen entrar en conflicto, pues, ¿no? Esa fue un motivo también para poder mejorar el CPC vigente. ¿Qué duda cabe? En los recursos, varias cosas se hicieron en los recursos, comenzando también por la supresión de la eficacia suspendida de la sentencia apelada. Ah, ya. La regla... Si de condena
o no lo es, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, si es de condena, se ejecuta inmediatamente. Lo cual es un ¿Es un cambio. riesgo? Es un riesgo por una sencilla razón, porque esa ejecución anticipada puede generar una irreversibilidad más bien al demandado. Pero ahí habría que atemperar un poco o ser proporcional entre ver cuál es la opción legislativa en este tipo de trabajos mejor, ¿no? Es cierto que gran número de sentencias apeladas son confirmadas. Yo diría un 70%, no sé, en algunas cortes podría llegar a un 80%, pero de 1000 expedientes, 80% son 800 y 20% son 200, o sea, tampoco es un número insignificante. Si habláramos a nivel nacional, 500.000 expedientes sentenciados en primera instancia, confirmados 400.000, 100.000 van a ser revocadas y podrían ser ejecutadas. O sea, creo que ahí, si bien es cierto, hay ruptura de un paradigma de no ejecución de la sentencia impugnada. Ahí creo que hay que temperar, digamos. Sí, esto viene de la mano con un análisis ya no tanto de la norma o de la teoría, sino más que todo empírico. Nosotros en el proyecto, o para quien intente hacer un tipo de reforma en la que se supriman este tipo de eficacias que acaban siendo garantías, debe venir de la mano con un estudio de números, de un tema de campo, lo que usted comenta, cuántos procesos, cuántas sentencias son confirmadas o revocadas, y a partir de eso tomar una decisión. Es una decisión difícil porque al final son dos derechos fundamentales que acaban siendo constitucionales y que el legislador tiene que optar cuál. Entonces eso acaba siendo ya una opción legislativa. No digo que esté mal en sí misma la propuesta, lo que digo es que en todo caso de subsistir esta, debería haber criterio de razonabilidad en el juez para ver en qué casos, digamos, Exacto, podría no ejecutar. Sí. Porque parece que la no ejecución, en el caso de las sentencias de condena, estaría sujeto a una caución o una garantía para evitar la ejecución. Pero podría ser que también el juez considere que es irreversible y que cualquier ejecución ahora podría tornarse en irreparable después. Correcto. La regla que se ha establecido también en el proyecto de reforma, pasa por un análisis de proporcionalidad. Ok, el juez ejecuta inmediatamente o provisionalmente, como quiera llamársele, pero va a tener que analizar si es que es idóneo, necesario y adecuado, que es lo que también la teoría constitucional ha desarrollado respecto del contenido de proporcionalidad. Pero siempre nuestras discusiones fueron de la mano con la realidad nacional, ¿no? Y en lo que toca a ella, hay un alto índice también de litigiosidad de mala fe, de que el uso desmedido de recursos hace justamente de que uno pueda extender la causa controvertida, el litigio, el proceso, y nunca cumplir. Otra cuestión, hasta el día de hoy también, interpuesta la casación, también suspende los efectos de la sentencia de vista. Y en el proyecto de reforma, creo que por fin se entendió de que no existe derecho subjetivo a la casación. Claro. Es un recurso extraordinario. Correcto, ya no es segundo grado. Y si no es segundo grado, no debieran endosársele las garantías propias de los recursos que sí manifiestan el segundo grado. Bueno, la norma constitucional habla de pluralidad de instancias. Pluralidad de instancias. Y la casación no es una instancia. Correcto. Es un recurso extraordinario de revisión de la correcta aplicación del derecho. Y es por eso que en una de las reglas que se proponen está suprimir la suspensión de la sentencia de vista. O sea, la interposición de la casación ya no detiene la ejecución de la sentencia. Lo cual lleva al mismo problema ahora a la Sala Suprema que a la Sala Superior en ejecutar inmediatamente la sentencia de primer grado. Bueno, ya eso está sucediendo en laboral, ¿no? Laboral se forma un cuaderno de ejecución. Así es. Cuando se interpone el recurso de casación. O sea, no sería algo extraño a nivel civil. Tecnología. Antes, si no había acta, no había audiencia. Así es. Pero ahora hay el kit de audio y video que tienen los despachos judiciales. Hay registro de audio y video. Empieza el proceso, la audiencia, perdón,
y todo lo que se diga o haga en la audiencia va a estar registrado. Entonces, esto de que la palabra se le lleva el viento y el escrito permanece, y por eso la escritura debe estar y lo oral, serio, lo seccional ya quedó en el pasado. Así es. Porque el registro de audio y video perenniza la audiencia. ¿Será necesario el acta? Yo creo que no. Yo creo que no, porque es coincidente de que si es que estamos adentrándonos o abrazando el avance tecnológico ya en el derecho, y en este caso en el proceso judicial, ante un despacho judicial oral contemporáneo, el acta no necesariamente debiera tener la forma física del documento, creo yo, sino en este caso bien podría ser un registro audiovisual que inclusive pudiese ser de mejor acceso y más fácil acceso a las partes. Y no solo eso, registros audiovisuales, de alguna manera, al ser encriptados o ser más protegidos, generan más seguridad de inalterabilidad que un acta. Entonces, eso de alguna manera también ayuda bastante. Hay normas, hay disposiciones normativas en el proyecto que incentivan más el uso de las tecnologías o de las TICs, recursos audiovisuales a lo largo del procedimiento, pero como yo, con la poca o mucha experiencia que pueda tener, siempre he pensado, puede que existan normas que sean de muy buena intención, pero hay normas que necesariamente deben ser implementadas con un presupuesto. Si estamos hablando de expediente judicial electrónico, tecnología, la norma debe ser también implementada, sin duda debe ser buena, adecuada, ¿no? Muy bien estructurada, pero también esto debe llevarse al ámbito de la realidad. Y eso pasa básicamente... Hasta donde conocemos, 90%, 95% de procesos laborales se registran en audio y video, sí, que llevan audiencias. Y por ese camino va el civil con este proyecto de oralidad, aquí de audio y video presente en la audiencia. Además que esto del registro de audio y video tiene varios beneficios. Uno de ellos es que antes que no había el kit de audio y video, el superior que revisaba se llevaba la imagen del acta. Y a veces el acta, muchas veces el acta no transcribe todo lo que sucede en la audiencia. La forma como se expresa la parte, el tono de su exposición, la convicción con cómo defiende el caso. El superior puede, sin haber estado en la audiencia, puede ver como si estuviera frente a ella toda la actuación de las partes. Entonces la tecnología tiende a sustituir esto de redactar, digamos, algo que ya se está viendo en directo. Exacto. Y eso lleva necesariamente también a que con la implementación, con el desarrollo ya no solo de la tecnología, sino propiamente de la oralidad, el esquema de actuación del juez y las partes cambie totalmente a lo que ya se conoce como litigación oral o técnicas de litigio, que de repente los colegas penalistas más conocen, pero que necesariamente debe ser integrado al proceso civil, con formación no solo de los abogados, sino también labores tal vez académicas para los jueces, para ver cómo gestionar el caso. Capacitación, ante la oralidad, técnica para los abogados, técnica de litigación, manejo de audiencias por el juez, que ya son figuras que trae la oralidad, ¿no? Así es, que trae totalmente de acuerdo. Expediente judicial electrónico. Veo en el proyecto normas específicas referidas a la regulación, positivización del expediente judicial electrónico. ¿Ayuda a la oralidad a este expediente electrónico? Sin duda ayuda, porque la oralidad, como lo hemos hablado, como lo hemos comentado, creo que se divorcia un poco de la escrituralidad. No estamos tampoco yendo al extremo opuesto de decir y hacer una analogía de que aquello que se tramita por la vía de la oralidad necesariamente debe ser oral y no escrito. O sea, no es tan así, porque van a haber soportes físicos o documentarios. Pero con el expediente judicial electrónico, con los programas, con los servidores a los cuales las partes y los abogados puedan tener acceso, fácilmente yo imagino una audiencia oral con la oralidad y el expediente judicial electrónico, no llevando un expediente. No llevando un expediente, teniendo una tablet, una laptop, entro como abogado a este servidor, ¿no?
y puedo fácilmente ver las piezas procesales, las actas, de repente virtuales, o las audiencias que se han llevado, los registros audiovisuales, y voy incluso mucho más preparado a esa audiencia, ¿no? Hay normas que sí implementan el uso, es más, unen o vinculan el desarrollo de las audiencias orales justamente al uso del expediente judicial electrónico. Yo creo que uno no puede ser separado del otro frente a esta implementación, ¿no? Muy bien, doctor Cristian. El tiempo, enemigo de la televisión. Desgraciadamente quedan muchos temas en el tintero para conversar con el abogado Cristian Delgado y vamos a escuchar sus últimas reflexiones sobre esta materia que ha sido objeto de la entrevista por su parte. Bueno, en primer lugar y nuevamente agradecer la oportunidad, la cual me honra mucho de poder estar acá discutiendo con ustedes estos temas. Y si tuviese una reflexión final tal vez que acompaña no solo esta pequeña charla, sino también a cualquier trabajo de desarrollo o implementación normativa, es más que todo pensar en el justiciable, en el litigante. Todos estos cambios no solo repercuten directamente al quehacer judicial, a la labor jurisdiccional, sino al final del día al litigante y tal vez al que menos tiene, al que más espera del Poder Judicial y el que menos recibe frente a un procedimiento más extenso, más formal, lo cual también acaba encareciendo, pues, ¿no? Yo saludo las iniciativas de implementación y mejora que está llevando la Corte Suprema, ¿no?, a través de su persona y felicitarlo. Estos instrumentos de trabajo, tanto el protocolo como el reglamento, sin duda dan una clara señal de que estamos próximos a uniformizar este método oral de litigio civil. Muchas gracias, doctor Cristian. Este es el programa Oralidad en los Procesos Civiles y como todas las semanas se difundirá en Justicia TV. Eso es todo, estamos en Justicia TV, el canal de los jueces. Muchas gracias.